bendición es estar nuevamente en este espacio para poder compartir un poco los temas que son de mucha relevancia en este tiempo que estamos viviendo. Así que voy a invitarles para que en esta ocasión puedan acompañarme con una oración. Amoroso Padre que está en el cielo, le damos gracias por todas sus bendiciones. Le pedimos en el nombre de Jesús que nos permita abrir su palabra, entender, comprender y sobre todo aplicar en nuestra vida el mensaje que usted tiene para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Saben, queridos amigos que nos están viendo, queridos hermanos, incluso, hay un tema que estábamos checando últimamente. Es un tema que tiene mucha relevancia en el mundo cristiano. Aparentemente lo hemos olvidado, no lo hemos tratado y hay muchas personas que creen en ello. El tema es el rapto secreto. ¿Cuántas veces has escuchado acerca del rapto secreto? Yo lo he escuchado algunas veces con algunos amigos que me han comentado que creen en tal doctrina. Pero veamos qué dice la Biblia al respecto. Antes de ello, fíjense algunos datos. Hubo unos autores de una película que antes fue una novela que se llamaba El Rapto. Vendieron 62 millones de copias. O sea que ese material llegó a 62 millones de hogares que creen en la doctrina, no sé si llamarle doctrina o teoría, del rapto secreto. Pero ¿será que existe tal cosa en la palabra de Dios? Vamos a descubrirlo. Fíjense, es bien sabido de que el mundo cristiano, o más bien el mundo en general, va a pasar por un tiempo de crisis. Bíblicamente lo hemos entendido así. Desde Mateo 24 hasta todo el libro de Apocalipsis, Daniel 12, que nos habla un poco también acerca de esa destrucción global. Una destrucción que llevará a una decadencia en este mundo que es inevitable. Entonces, para poner un poquito de bases, lo que hemos escuchado y hemos entendido acerca del rapto es que es un mundo cristiano que cuando vienen todos esos desastres a este mundo, vienen plagas, vienen situaciones adversas, entonces Dios se lleva antes a sus hijos para que no pasen por esa tribulación. ¿Será cierto? ¿Será que la Biblia tiene fundamentos al respecto? Vamos a ver entonces en esta ocasión. Fíjense, ¿de dónde sale una de las bases para hablar acerca de este tema? En San Mateo capítulo 24, las personas que creen en esta doctrina lo toman como referencia para defender esta teoría, esta doctrina. Dice San Mateo capítulo 24, versículo 37, Jesús haciendo referencia al fin del mundo, Él lo compara, lo que los teólogos llaman el tipo y el antitipo. Y dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Saben que la referencia es bien importante porque ¿de dónde toman ellos para defender bíblicamente este tema? Donde dice que llegará un momento donde estarán dos mujeres, una será tomada, otra será dejada. También nos dice acerca de que estarán dos en el campo, uno será tomado, otro será dejado. Pero recuerden que la referencia que está haciendo Jesús son los días de Noé. Al final vamos a ver cómo se contesta solo el texto sin necesidad o sin estar aprobando tal doctrina como la del rapto secreto. Miren, tú dices, bueno, pero ¿quiénes creen en el rapto? Fíjense, se hizo una encuesta en Estados Unidos y surgió de que el 55% del mundo cristiano cree en el rapto secreto. Esto es muy peligroso, porque al no estar fundamentado en la Biblia, al no ser aprobado por la palabra de Dios, entonces
La pregunta que tenemos que hacernos nosotros es, ¿quién está aprobando esa doctrina? ¿Quién está influenciando al mundo cristiano a creer en tal cosa? Porque la Biblia, queridos hermanos, queridos amigos, nos dice algo. Miren, cuando Jesús habla, ellos creen de que el rapto secreto se va a llevar a cabo antes de que las plagas empiecen a caer a este mundo. O sea, previo a las plagas, previo a que Cristo venga por segunda vez. Sin embargo, cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, encontramos en San Juan capítulo 14, versículo 1, que Jesús hace una promesa y dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Saben que la clave aquí es el versículo 3, donde Jesús dice: vendré otra vez y os tomaré. No dice el texto que las personas que serán salvas van a ser tomadas antes del regreso de Cristo. Cristo está afirmando: voy a preparar lugar y cuando regrese, entonces yo los voy a tomar a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. No está probando que hay algún rapto, que hay algo secreto, querido amigo, querida hermana, o tal vez alguna persona que tal vez cree en esta doctrina. ¿Tú crees que Jesús va a hacer algo en secreto? Cuando la palabra de Dios dice que Él no hará nada sin que antes lo revele a sus siervos los profetas. Jesús, Dios, no actúa en secreto. No hay tal cosa. Entonces aquí el texto es de San Juan capítulo 14, versículo 3, nos dice que Él vendrá y os tomará. Esa es la situación que está diciendo Jesús. Vendrá y os tomará. No está diciendo que serán tomados antes de que Él venga. Pero sigue diciendo, 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, el orden sigue siendo el mismo, dice el apóstol Pablo. Viene el Señor, los muertos en Cristo resucitan primero, Jesús les llama a resucitar y los que hayamos quedado vivos, dice el apóstol Pablo, al ver a Jesús en el cielo con los muertos resucitando, en ese momento, dice él, seremos arrebatados. No hay un previo, no hay un antes. El orden es, viene Jesús, toma a sus hijos, tanto muertos como vivos, y entonces se los lleva. Ese es el orden bíblico. No hay algo que fundamente que hay un previo antes de que Cristo venga, de un tal arrebatamiento. No existe en la Biblia, pero sigue diciendo entonces, mira que la segunda venida de Cristo tiene aproximadamente 300 menciones en el Nuevo Testamento. 300 veces se menciona la segunda venida de Cristo. Entonces hay mucho material para encontrar si en alguna de esas 300 veces se dice algo previo a la venida de Cristo. Dice entonces, Mateo capítulo 24, versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. No hay nada en secreto. Jesús no actúa en secreto. La Biblia declara que la venida de Cristo será tan visible al mundo como un relámpago. Cuando la tormenta está fuerte, cuando hay un relámpago, tú no vas a poder negar de que tú no ves el rayo, la luz, el resplandor que se genera a través del relámpago. Entonces, inspirado, Mateo escribe que cuando Cristo venga será igual, algo visible a toda la humanidad. No hay nada en secreto.
También nos dice entonces, porque fíjense, las personas que creen en esta doctrina, ellos dicen, lo que pasa es que el rapto secreto existe para misericordia de los santos, para que no pasen por la tribulación que este mundo va a tener. Pero tampoco hay tal referencia de ello. Miren que hablando de esa tribulación, Daniel capítulo 12, versículo 1 nos dice lo siguiente: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces dice, ¿va a haber un tiempo de angustia? Sí. ¿El pueblo de Dios estará en ese tiempo de angustia? También. Será libertado, o sea, será unido, pero no se está refiriendo a que será quitado del tiempo de angustia. Porque esto nos lo confirma Apocalipsis capítulo 7, versículo 13, hablando de los salvos ya en el cielo. Dice, Apocalipsis 7:13 dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, haciendo referencia a los salvos, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Hace la pregunta. Y el versículo 14 nos contesta, yo le dije, dice Juan, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre de Cristo. Ellos han estado en la gran tribulación, dice Juan, y han salido de ella. Han estado ahí, han pasado por la tribulación. ¿Y por qué es necesario que el pueblo de Dios pase por esa tribulación? Porque Dios está buscando que su pueblo se purifique, que su pueblo se santifique. Es como el proceso cuando estábamos leyendo cómo es el proceso de la plata. La plata lleva un proceso de fuego, de agua y de golpes incluso. Y las personas, el platero sabe que el metal está listo. Dice los escritores, cuando en el metal se puede reflejar su rostro. O sea, tiene tal brillantez que su rostro se ve a través de ese metal. Entonces, la plata está lista. Dios necesita reflejar su carácter y su imagen en su pueblo. Pero para ello tiene que llevar un proceso. Y entre ese proceso está esa tribulación, donde Dios estará con su pueblo, pero no existe tal arrebatamiento. En la palabra de Dios no se encuentra tal fundamento de que exista un rapto secreto. Tal vez las personas sinceras que aman a Cristo, queriendo encontrar algo, lo han rebuscado y queriendo adaptar ciertas doctrinas en la palabra de Dios, pero encontramos que no existe tal fundamento para decir que existirá un rapto secreto en el futuro. No existe tal cosa. Y entonces cuando todo esto se lleve a cabo, porque si esto del rapto secreto, queridos amigos, queridos hermanos, querida familia, no está siendo dirigida por Dios, entonces podemos decir con seguridad que está siendo dirigida por el enemigo de Dios. Y cuando todo esto termine, cuando toda esta confusión termine, entonces dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 1, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. La obra de Satanás terminará así. Toda la confusión que Satanás pudo haber puesto en el mundo terminará atado por 1000 años. Tal vez en otro momento vamos a hablar del milenio, cómo el pueblo de Dios morará en el cielo por 1000 años y Satanás estará 1000 años en este mundo vacío, sin nadie a quien engañar, sin nadie a quien perturbar, sin nadie a quien confundir. Esa es la cadena de la cual se refiere el libro de Apocalipsis. Querido amigo, querido hermano, espero que tú y yo juntos podamos escudriñar la palabra de Dios y encontrar las verdades bíblicas.
El Señor Jesús le mandó a sus discípulos y les dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas encontraréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hagamos de la Biblia nuestro libro favorito, estudiémosla y encontremos esas verdades. Que Dios nos bendiga.